Mira a tu apellido, escríbelo en un papel o visualízalo en tu mente. Ese nombre que llevas no es solo una etiqueta para tu identificación o tu licencia de conducir, es una historia. Y seamos brutalmente honestos por un segundo. Para la gran mayoría, esa historia ha sido una supervivencia, de vivir al día, de trabajar de sol a sol solo para mantener la cabeza fuera del agua. Mira a tu padre, mira a tu abuelo, hombres buenos, hombres trabajadores que se partieron el lomo toda su vida. Pero, ¿dejaron una fortuna? ¿Dejaron un imperio? ¿O te dejaron las mismas preocupaciones, las mismas deudas y el mismo miedo a que falte el dinero a fin de mes? Alguien tiene que detener esto. Alguien tiene que ser el eslabón que se niega a oxidarse. Alguien tiene que pararse firme y decir, la pobreza se acaba conmigo. A partir de mí, mi apellido será sinónimo de abundancia. Y si estás escuchando esto, es porque tú eres ese alguien. Pero, ¿cómo? ¿Cómo pasas de contar monedas para el transporte a construir un legado que dure generaciones? No es trabajando más horas. Si el trabajo duro fuera la clave de la riqueza, los albañiles y las señoras que limpian oficinas serían los dueños de México. No, el secreto no está en el sudor de tu frente, sino en lo que tienes dentro de tu cabeza. Y hay un grupo, una cultura específica, que ha descifrado este código hace miles de años. Representan menos del 0.2% de la población mundial, pero controlan una porción absurda de la riqueza global. No es conspiración, es estadística. Y no es suerte, es un sistema. Hoy vamos a abrir el libro prohibido de la mentalidad judía sobre el dinero. Vamos a diseccionar la Torá y el Talmud no como textos religiosos, sino como los manuales de economía más potentes que se hayan escrito jamás. Prepárate, porque lo que vas a escuchar va a contradecir todo lo que te enseñaron en la escuela y en tu casa sobre el dinero. Empecemos por derribar el mito más grande, esa mentira tóxica que nos han inyectado en Latinoamérica desde que nacemos, que el dinero es malo, que los ricos son perversos y que hay una virtud noble en ser pobre. Fíjate bien, en la cultura popular, en las telenovelas, siempre el rico es el villano avaro y el pobre es el humilde de buen corazón. Eso es programación mental para mantenerte quebrado. En la mentalidad judía, la pobreza no es una virtud, es una tragedia. Es algo que debe ser erradicado. Ellos creen que la riqueza es una bendición, una herramienta para hacer el bien en el mundo. Piénsalo, si no tienes dinero, no puedes ayudar a nadie. No puedes construir hospitales, no puedes alimentar al hambriento, no puedes ni siquiera cuidar a tus propios padres cuando envejecen. La Torá no dice que el dinero sea la raíz de todos los males, dice que es un medio. Y si tú rechazas el medio, rechazas la capacidad de influir en tu realidad. Aquí entra el primer concepto radical. La riqueza no se persigue, se atrae mediante la transformación de tu ser. Tienes que entender la diferencia entre un sueldo y una dinastía. Tu abuelo trabajaba por un sueldo, tu padre trabajaba por un sueldo. Tú, probablemente, estás obsesionado con tu próximo aumento de sueldo. El pensamiento judío no se enfoca en el sueldo, se enfoca en el patrimonio. Un sueldo te da de comer hoy, un patrimonio le da de comer a tus nietos que aún no han nacido. ¿Ves la diferencia? Es un cambio de óptica brutal. Mientras el mundo occidental se mata trabajando para pagar la tarjeta de crédito el viernes, la mente judía está plantando semillas que darán sombra dentro de 30 años. Déjame contarte sobre la regla de los tercios, una enseñanza directa del Talmud que tiene más de 1500 años y que, si la aplicaras hoy, te salvaría de cualquier crisis económica. El texto dice: que una persona divida siempre su dinero en 3 partes, una parte en tierras, una parte en negocios y una parte en su mano. Analicemos esto con ojos modernos porque es oro puro. El primer tercio, tierra,
Bienes raíces. Algo que no se puede robar, que no desaparece si se va la luz o si cae el internet. Es la base sólida. En México decimos que los ladrillos no traicionan, y es verdad. Pero ojo, no se refieren a la casa donde vives. Esa no te da dinero, esa te quita. Se refieren a tierra productiva, a propiedades que generen renta. El segundo tercio, negocios, mercancía. Algo que puedas mover, comprar barato y vender caro. Aquí es donde se genera el flujo de efectivo, el famoso cash flow. Aquí es donde está el riesgo, pero también la ganancia explosiva. Es tu emprendimiento, tu changarro, tu empresa digital. Y el tercer tercio, en tu mano, liquidez, efectivo disponible. ¿Por qué? Porque las oportunidades aman a la gente que está lista. Cuando el mercado colapsa, cuando todos están vendiendo sus casas a mitad de precio por desesperación, el que tiene el dinero en la mano se convierte en rey. El que tiene liquidez compra imperios por centavos. Ahora pregúntate, ¿cómo está dividido tu dinero? La mayoría de la gente tiene el 100% en gastos y 0% en estos tres pilares. O peor aún, tienen todo su dinero en el banco perdiendo valor contra la inflación pensando que están ahorrando. Ahorrar por ahorrar es de perdedores, invertir es de creadores de dinastías. Pero vamos más profundo, porque esto es solo la superficie técnica. El verdadero secreto judío es algo mucho más místico y a la vez increíblemente práctico. Se trata de la asociación con lo divino. Y no te espantes, no te voy a pedir que vayas a rezar, te voy a hablar de negocios. En la tradición judía existe el concepto del maaser, el diezmo, pero no lo veas como una limosna que das por lástima. Ellos lo ven como una sociedad comercial con Dios. Si tú das el 10% de tus ganancias a causas justas, a ayudar a tu comunidad, estás firmando un contrato donde el creador del universo se convierte en tu socio minoritario. Y piénsalo fríamente, si Dios es tu socio, ¿crees que va a dejar que el negocio quiebre? Hay historias documentadas de empresarios judíos multimillonarios que tienen un departamento entero en sus empresas dedicado solamente a regalar dinero de manera inteligente. No lo hacen solo por bondad, lo hacen porque entienden que el flujo de dinero es como el agua. Si se estanca, se pudre. Si dejas que el agua corra, si abres la compuerta de la generosidad, entra más agua fresca. Es una ley universal. En Latinoamérica a veces somos muy agarrados, muy de esto es mío y nadie me lo quita. Ese miedo a soltar es exactamente lo que te impide recibir. Tienes el puño tan cerrado agarrando tus pocos pesos que no tienes la mano abierta para recibir los millones que te esperan. Vamos a hablar de la educación. No la de la escuela, esa que te enseña a ser un buen empleado obediente. Hablo de la educación de mesa, la de la cena del viernes. En una casa judía tradicional, el Shabbat no es solo para descansar, es para reconectar. Y en esas mesas no se habla de chismes de la vecina o de qué pasó en la novela. Se habla de ideas, se habla de negocios, se desafía a los hijos a pensar. Desde niños se les enseña el valor del dinero, no para que lo adoren, sino para que lo dominen. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Le dices no tenemos dinero o le dices vamos a ver cómo podemos generar el dinero para eso? Las palabras que usas en tu casa están construyendo los muros mentales de tus hijos. Si todo el tiempo escuchan quejas, que la situación está dura, que el gobierno tiene la culpa, estás criando víctimas. Y las víctimas nunca, escúchame bien, nunca se hacen millonarias. Los judíos han sido perseguidos, expulsados, les han quitado todo una y otra vez a lo largo de la historia. Llegaban a un país nuevo sin nada más que la ropa que traían puesta y su conocimiento. Y en una generación ya eran los dueños de los bancos y los comercios de la ciudad. ¿Por qué? Porque les puedes quitar el oro, pero no les puedes quitar la mentalidad. Les puedes quitar la tierra, pero no el código. Tú tienes que instalar ese código en tu mente. Tienes que borrar el no se puede y reemplazarlo por el
¿Cómo lo hago? Tienes que dejar de ver el trabajo como un castigo divino y empezar a verlo como abodá. Esta palabra hebrea es fascinante porque significa trabajo, pero también significa servicio o adoración. No hay distinción. Tu trabajo, tu negocio, es tu forma de servir al mundo. Y cuando sirves a millones, haces millones. Es matemática simple. Si tu trabajo es mediocre, es porque en el fondo sientes que estás perdiendo el tiempo. Pero si entiendes que a través de tu producto o servicio estás mejorando la vida de alguien, la energía cambia. La calidad sube y el dinero sigue a la excelencia como la sombra al cuerpo. Ahora, hablemos de la red de seguridad, la comunidad. Un judío nunca está solo. Si uno cae, la comunidad lo levanta. Se prestan dinero entre ellos sin intereses, siguiendo las leyes bíblicas. Se compran entre ellos, se recomiendan entre ellos. Nosotros, en nuestra cultura latina, a veces somos nuestros peores enemigos. Vemos al primo que le está yendo bien y en lugar de preguntarle cómo lo hizo o apoyarlo, le tenemos envidia o decimos, seguro anda en algo chueco. El famoso cangrejismo, jalar al que va subiendo para que se quede en la cubeta con nosotros. Tienes que matar esa actitud hoy mismo. Si ves a alguien con éxito, bendícelo, alégrate, porque eso significa que es posible. Y busca tu tribu. No puedes hacerte millonario rodeado de gente que solo piensa en gastar el fin de semana. Necesitas aliados, necesitas socios, necesitas gente que hable el idioma del crecimiento. Hay un concepto muy potente llamado Tikkun Olam, que significa reparar el mundo. La visión judía es que el mundo está roto, está incompleto, y nuestra misión, la razón por la que tenemos alma y cuerpo, es para arreglarlo. Y adivina qué, para arreglar problemas grandes se necesitan recursos grandes. No puedes curar el cáncer con buenas intenciones, necesitas laboratorios, científicos, tecnología, y todo eso cuesta una fortuna. No puedes limpiar los océanos con abrazos. El dinero es la herramienta de reparación. Cuando entiendes esto, tu ambición deja de ser egoísta y se vuelve sagrada. Ya no quieres el Ferrari solo para presumirle a tu ex, quieres el poder económico para impactar tu realidad. Y curiosamente, cuando tu porqué es más grande que tú mismo, el dinero empieza a llegar con una facilidad que asusta. Pero cuidado, porque aquí es donde muchos tropiezan. Entienden la teoría, pero fallan en la ejecución por una trampa mortal, la gratificación instantánea. El rey Salomón, considerado el hombre más rico y sabio que jamás pisó la tierra, escribió en Proverbios sobre la diligencia y la paciencia. La riqueza obtenida de golpe disminuye, pero el que recoge poco a poco la aumenta. Vivimos en la era de TikTok, de lo rápido, del hazte rico en 2 días con criptomonedas. Eso no es riqueza, eso es un casino. La verdadera riqueza judía se construye lento, capa sobre capa, ladrillo sobre ladrillo. Es aburrida al principio, es disciplinada. Imagina que eres un agricultor. No siembras la semilla hoy y le gritas a la tierra mañana porque no ha salido el árbol. Tienes paciencia, riegas, cuidas, proteges de las plagas y un día tienes un bosque. Tu apellido necesita ser ese bosque, pero para eso tienes que dejar de comerte las semillas. Cada peso que te llega es una semilla. Si te la comes en una cena cara, en ropa de marca para aparentar, mataste el bosque antes de que naciera. Tienes que tener la frialdad de vivir por debajo de tus posibilidades hoy, para vivir como nadie puede mañana. Hay un secreto más, uno que casi nadie menciona porque es controversial. Tiene que ver con la deuda. El mundo te dice que la deuda es mala, pero los grandes banqueros saben que hay 2 tipos de deuda. Y saber diferenciarlas es lo que separa a los dueños del juego de las fichas del juego. La mayoría usa la deuda para esclavizarse, para comprar pasivos.
Pero existe una forma de usar el dinero de otros para enriquecerte tú. Una técnica que está codificada en las interacciones comerciales antiguas y que hoy es la base de todo el sistema financiero moderno. Pero antes de revelarte cómo manipular la deuda a tu favor y convertirte en un alquimista financiero, necesito que entiendas algo crítico sobre la reputación. En hebreo se llama Shem Tov, el buen nombre. Dice el texto que un buen nombre es mejor que el aceite precioso. En los negocios, tu palabra es todo lo que tienes. Si prometes y no cumples, estás muerto. Si haces trampa, puedes ganar dinero rápido, pero perderás la dinastía. La honestidad radical no es solo moralidad, es la estrategia comercial más rentable a largo plazo. La confianza es la moneda más valiosa del planeta. Si la gente confía en ti ciegamente, te darán su dinero, su tiempo y sus oportunidades. Construir esa confianza toma años, destruirla toma 5 minutos. Estás a punto de entrar en la zona más densa de este conocimiento. Hasta ahora hemos hablado de mentalidad y estructura básica, pero lo que viene a continuación es la aplicación táctica. Es el cómo paso a paso. Vamos a hablar de cómo estructurar tus primeros ingresos para que se multipliquen automáticamente. Vamos a hablar de la negociación, un arte que los judíos han perfeccionado durante siglos de comercio en la ruta de la seda y en los bazares de Europa. Y sobre todo, vamos a hablar de cómo protegerte, porque en el momento en que empieces a acumular riqueza, te vas a convertir en un blanco. ¿Estás listo para dejar de ser un espectador en la economía y convertirte en un jugador? Porque la cadena de pobreza de tu familia es fuerte. Está hecha de acero forjado por décadas de malos hábitos y miedo. Romperla va a doler. Va a requerir que mates a tu viejo yo. Va a requerir que dejes de pensar como empleado y empieces a pensar como patriarca o matriarca de un imperio. Lo que te voy a revelar en la segunda parte es el mecanismo exacto que utilizaron las 5 familias más ricas de la historia moderna para no perder su fortuna ni siquiera durante las guerras mundiales. Es un protocolo de seguridad financiera que casi nadie fuera de estos círculos conoce. Y todo empieza con una simple pero misteriosa frase del rey Salomón que ha sido mal interpretada por siglos, hasta ahora. Esa frase se encuentra en Eclesiastés 11:2 y dice: «Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra». Durante generaciones, los eruditos y los banqueros de élite han interpretado esto no como un consejo espiritual vago, sino como una fórmula matemática precisa para la asignación de activos. Es la regla de la diversificación extrema, pero no como te la enseñan en los videos de YouTube de finanzas baratas. Aquí está el secreto decodificado. Reparte a 7 significa diversificar en diferentes clases de activos. Y aún a 8 significa mantener una reserva de liquidez intocable, dinero fuera del sistema, fuera del alcance de los bancos, del gobierno y de las crisis. Los judíos aprendieron esto a la mala. Cuando eres perseguido y expulsado de un país a otro cada 100 años, aprendes que no puedes tener toda tu riqueza en tierras que te pueden expropiar. Necesitas cosas que puedas llevar contigo: diamantes, oro, conocimiento y redes de contacto. Hoy en día, tu tierra no es necesariamente un campo de cultivo, es tu negocio principal. Tu mal que vendrá sobre la tierra es la inflación, una demanda legal, un cambio de gobierno o una inteligencia artificial que haga obsoleto tu trabajo. Si dependes de una sola fuente de ingresos, estás caminando por la cuerda floja sin red de seguridad. La estrategia de las 5 familias, aplicada a tu realidad, comienza con la tríada de la riqueza judía. 1/3 en tierras, bienes raíces, 1/3 en mercancía, negocios activos, y 1/3 en mano, liquidez disponible. Vamos a desglosarlo,
porque aquí es donde la mayoría se equivoca y pierde todo lo que ganó. Primero, el tercio en tierras. No se trata de comprar la casa de tus sueños para impresionar a tus vecinos, eso es un pasivo. Se trata de comprar propiedades que te paguen por existir. Renta, flujo de efectivo. Los bienes raíces son el ancla. Cuando el mundo se vuelve loco y el mercado de valores colapsa, la gente todavía necesita un lugar donde dormir. Es el seguro contra la estupidez humana. Pero ojo, no te endeudes hasta el cuello para comprar algo que no puedes pagar. El apalancamiento es una herramienta, pero si no sabes usarla, es una guillotina. Segundo, el tercio en mercancía. Esto es tu negocio. Aquí es donde se genera la verdadera riqueza explosiva. Aquí es donde tomas riesgos. Aquí es donde aplicas esa chutzpah, esa audacia empresarial. Pero escucha bien, un negocio no es un autoempleo. Si tú tienes que estar ahí para que el dinero entre, no tienes un negocio, tienes un trabajo glorificado. El objetivo es crear sistemas. Tienes que contratar gente que sea más inteligente que tú. Tienes que delegar. Tienes que automatizar. El dinero judío siempre busca trabajar duro una vez para seguir cobrando por siempre. Piensa en regalías, piensa en productos digitales, piensa en franquicias. Y tercero, y este es el que nadie te dice, el tercio en mano, liquidez, cash, oro, cripto dura. ¿Por qué? Porque las oportunidades son como las mujeres hermosas en un bar, no esperan. Cuando el mercado se desploma y todos están vendiendo sus casas por centavos porque están desesperados, tú necesitas tener el efectivo listo para comprar. Ahí es donde se hacen las verdaderas fortunas, en las crisis. Mientras todos lloran, el que tiene liquidez sale de compras. Esta es la esencia de no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Estar preparado para el desastre es lo que te permite aprovechar el desastre. Ahora, hablemos de la protección, porque en el momento en que empieces a subir, te van a querer bajar. Es la ley de la cangrejera mexicana. Si un cangrejo intenta salir de la cubeta, los otros lo jalan hacia abajo. Tus amigos de la infancia te van a decir que has cambiado. Tu familia te va a pedir dinero prestado y se van a ofender si les dices que no o si les cobras interés. El gobierno va a querer su tajada cada vez más grande. Aquí entra el concepto de la invisibilidad. La verdadera riqueza es silenciosa. El dinero grita, la riqueza susurra. Si te compras un reloj de $500,000 y lo presumes en Instagram, te estás poniendo un blanco en la espalda. Estás invitando al secuestro, a la estafa y a la envidia, que es la energía más destructiva del universo. Las familias más ricas del mundo no salen en las listas de Forbes, no sabes quiénes son, controlan todo desde las sombras. Aprenden a vivir por debajo de sus posibilidades visibles, mientras su patrimonio neto crece en la oscuridad. Tienes que matar tu ego, tienes que dejar de querer parecer rico para empezar a ser rico de verdad. ¿Prefieres que la gente te envidie o prefieres ser libre? No puedes tener las dos cosas. Y esto nos lleva al punto de quiebre, el clímax de tu transformación. Imagina esto. Has pasado los últimos 5 años trabajando como una bestia. Has aplicado la disciplina, has reinvertido tus ganancias, has diversificado. Tienes tus activos, tienes tu liquidez, pero te sientes solo, sientes que estás luchando contra el mundo. Aquí es donde entra el secreto final. El pegamento que mantiene unida la fortuna judía, la comunidad y la tzedaká. Tzedaká se traduce malamente como caridad, pero la raíz hebrea significa justicia. No es dar limosna porque te sientes mal, es un acto de justicia cósmica. Es entender que el dinero no es tuyo, tú eres solo un administrador. El dinero es energía, es como el agua. Si la estancas, se pudre. Si la dejas fluir, trae vida. La regla del 10% no es religiosa, es práctica. Cuando das el 10% de tus ganancias a causas que valen la pena, le estás diciendo a tu subconsciente, tengo más que suficiente.
Estás operando desde la abundancia, no desde la escasez. Y el universo, Dios o como quieras llamarlo, responde a esa señal. Se abren puertas que estaban cerradas. Pero más allá de la mística, está la red. Los judíos se prestan dinero entre ellos sin intereses, gemaj. Se compran entre ellos, se asocian. Si uno cae, la comunidad lo levanta. Tú necesitas construir tu propia comunidad. No puedes hacerlo solo. Necesitas encontrar a tus socios de pacto, gente que comparta tus valores, tu ética de trabajo, tu visión a largo plazo. Deja de juntarte con los perdedores del bar que solo hablan de fútbol y de quejarse del gobierno. Busca a los leones. Aunque tengas que pagar por entrar a esos círculos, tu red es tu patrimonio neto. Dime con quién andas y te diré cuánto tienes en el banco. Ahora visualiza el futuro. Cierra los ojos por un segundo. No, en serio, hazlo. Imagina que han pasado 40 años. Estás sentado en la cabecera de una mesa larga de caoba. Tu cabello es blanco, tus manos tienen las marcas del tiempo, pero tu mirada es de acero. A tu alrededor no hay empleados, hay familia, hijos, nietos, pero no son unos inútiles esperando heredar para gastárselo en vicios, son tiburones educados. Les has enseñado el código, les has enseñado el valor del trabajo, el respeto por el nombre, la estrategia de Salomón. Estás firmando el acta constitutiva de tu Family Office, la estructura legal que protegerá el imperio que construiste para las próximas 5 generaciones. En ese momento, te das cuenta de algo que te golpea el pecho como un mazo. La cadena se rompió. Tú fuiste el eslabón que resistió el fuego. Tú fuiste el que aguantó el dolor, el que sacrificó las fiestas, el que estudió mientras otros dormían, el que arriesgó cuando todos tenían miedo. Miras a tu nieto más pequeño a los ojos y sabes que él nunca conocerá el hambre que tú conociste. Nunca sentirá la humillación de no tener para pagar la renta. Nunca tendrá que agachar la cabeza ante un jefe abusivo. Le has regalado lo más valioso que existe, libertad. Y no solo libertad financiera, sino libertad mental. Le has dado un legado. Ese es el juego. No se trata de los coches, ni de los viajes, ni de las mujeres. Se trata de la inmortalidad. Se trata de que tu apellido signifique algo dentro de 100 años. Se trata de que cuando alguien mencione tu nombre, lo haga con respeto, porque tú fuiste el patriarca que cambió la historia. Pero regresemos a la hora, a la cruda realidad. Estás sentado frente a una pantalla, probablemente con deudas, con dudas, con miedo. Esa visión de la mesa de caoba parece un sueño imposible. Y lo será si no actúas hoy. El conocimiento sin ejecución es solo entretenimiento mental. Te acabas de meter una dosis de sabiduría milenaria. ¿Y qué vas a hacer con ella? ¿Vas a cerrar este video y volver a ver memes? ¿Vas a seguir scrolleando en TikTok buscando el siguiente golpe de dopamina? Si haces eso, mereces quedarte donde estás. Mereces la pobreza, porque es la consecuencia natural de la inacción. Pero si algo de esto resonó en tu interior, si sentiste una chispa de rabia, de ambición, de ya basta, entonces tienes una oportunidad. El camino es duro. Nadie te va a venir a salvar. No va a venir un político, ni un mesías, ni un golpe de suerte en la lotería. Eres tú contra ti mismo. Tienes que matar a tu versión mediocre. Tienes que asesinar tus excusas. Mañana por la mañana, cuando suene la alarma, tienes 2 opciones. Te das la vuelta y sigues soñando, o te levantas y empiezas a construir ese sueño. Empieza pequeño, controla tus gastos, ahorra ese primer capital. Invierte en tu educación, libros, cursos, mentores, no títulos universitarios obsoletos. Busca una segunda fuente de ingresos. Aprende ventas, aprende negociación, aprende a leer a la gente. Y sobre todo,
Protege tu reputación como si fuera oro molido. La sabiduría judía dice, si no soy yo, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? El reloj está corriendo. Cada segundo que pasa es un segundo que no volverá. La muerte es el único destino seguro y está caminando hacia ti a paso constante. La pregunta no es si vas a morir, la pregunta es ¿qué vas a construir antes de que eso pase? ¿Vas a ser un ancestro venerado o un nombre olvidado en una tumba abandonada? La elección es tuya. La pluma está en tu mano. El libro de tu vida tiene las páginas en blanco a partir de hoy. Deja de escribir tragedias y empieza a escribir una leyenda. El mundo está lleno de ovejas. Sé el lobo, pero no el lobo que devora sin sentido, sino el lobo que protege a la manada, el que lidera, el que abre camino en la nieve. Bienvenido al despertar, bienvenido a la realidad de los que construyen imperios. Ahora apaga esto y ponte a trabajar. Tu dinastía te está esperando.